Una de las cosas, decime si no es cierto, una de las cosas que repetimos sí o sí, los argentinos que tuvimos oportunidad de viajar a otros países cuando volvemos, países de Europa, Estados Unidos, o sin ir tan lejos, Uruguay. Todo argentino que va a esos lugares, lo primero que dice cuando llega acá es que hay un fenómeno extraño, que en esos otros países, cuando uno intenta cruzar la calle, basta que ponga un pie en el asfalto para que los autos frenen. Ese fenómeno lo percibimos mucho cuando vamos a este tipo de lugares. Cualquier ciudad de Estados Unidos, Barcelona, Punta del Este. Esto pasa, pero en nuestro país no tanto. Y la pregunta sería ¿por qué no pasa? Porque estaría bueno que pase. Quien está muy preocupado por esto es una asociación civil que seguramente conocés, que se llama Luchemos por la Vida, y cuyo presidente tiene la amabilidad de hablar con nosotros, a ver si nos puede contestar esta pregunta. Doctor Alberto Silveira, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Al contrario, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. El Día Mundial del Peatón y la Semana de la Seguridad Vial están un poco para esto, para reflexionar sobre la importancia de darle la prioridad al peatón. Y después hablamos de un estudio específico que hicieron ustedes que es realmente sorprendente. Sí, yo quiero empezar por decirles que el peatón es el usuario más vulnerable del sistema del tránsito. Y lo importante y lo que tenemos que tener en cuenta es que peatones somos todos. Aún aquel que pasa más horas detrás del volante en algún momento se baja del vehículo y camina y es peatón. Pero miembro del sistema del tránsito, este actor del sistema del tránsito que somos todos, como vulnerable que es, en nuestro país se lleva la vida de más de 1.500 peatones muertos en diversos incidentes de tránsito. Que son Y esto es una muertes. realidad muy dura que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que precisamente cambiar y terminar. Y de ahí la importancia de un día de la seguridad del peatón, que tiene que ser el comienzo de un cambio para que el peatón deje de ser el último orejón del tarro, como se dice vulgarmente. Porque en la Argentina se da un fenómeno muy particular, que somos los peatones los que tenemos que pararnos para darle la prioridad a los vehículos, y no como es en todo el mundo civilizado. Es de lo que estamos hablando. Escúcheme, doctor, ustedes hicieron un estudio donde solamente el 12% de los vehículos respetaron, o sea, frenaron para que pase un peatón. El 12%, ¿me cuenta un poco de esto? Sí, es una medición que hicimos en la ciudad de Buenos Aires y en la cual surge precisamente esta triste realidad, que solo el 12% de los conductores se paran para cumplir lo que es una obligación legal, porque tenemos que decirlo con toda claridad. Darle la prioridad al peatón no es un favor que le hace el conductor al peatón, es una obligación que tiene por ley. No darla es una infracción grave que prácticamente no se penaliza en casi ninguna ciudad del país. Y esa es una de las razones por las cuales no se cumple. Pero en los países exitosos en seguridad vial, como algunos países o ciudades que usted mencionó, precisamente eso que nos asombra es la clave esencial para eliminar las muertes de los peatones. El otorgamiento de la prioridad peatonal y la disminución de la velocidad en las calles. Usted sabe que esto es todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando nos dan paso, lo agradecemos como si nos estuvieran haciendo un favor. Y resulta que no. Es así, es que eso refleja la idea distorsionada que tenemos sobre el derecho del peatón, que en definitiva es el derecho a la vida que todos tenemos y que tenemos que respetar. Es fundamental, entonces, que demos algunos pasos. El primer paso es lograr que en todo el país se otorgue la prioridad a los peatones. Y para esto no hay mejor camino que la concientización por un lado, pero también la sanción. La sanción a aquellos que no lo otorgan, porque no creamos que en estos países que han alcanzado ese respeto absoluto por la prioridad peatonal, que lo han logrado simplemente porque son buenos o porque son mejores que nosotros, sino porque hay un aceitadísimo sistema
de controles y sanciones. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos que hacer realidad algunos avances propuestos por las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, que Luchemos por la Vida junto con Madres del Dolor está impulsando en todo el país, y es la reducción de las velocidades máximas en las calles de 40, bajarla a 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque parece una diferencia muy pequeña y muchos realmente ya les parece que es ir muy lento, ir a 40 y quieren ir a más. Pero está demostrado que un peatón arrollado a 30 kilómetros por hora tiene un 10% de posibilidades de morir. Pero si es arrollado a 40, como dice la legislación actual, 40 kilómetros en calles, tiene un 30% de probabilidad de morir, es decir, 3 veces más. Es decir, que si lográramos que se sancione los 30 kilómetros por hora en todas las calles del país y que esto se cumpla, se lo haga cumplir, con esa sola medida reduciríamos en 3 veces la cantidad de peatones muertos. Salvaríamos más de 1.000 vidas al año en la Argentina. 1.000 vidas. 1.000 vidas nada menos. A ver, doctor, una pregunta retórica. ¿Quién va a 40? O sea, a 40 sería el ideal, digamos, pero en realidad la gran mayoría de la gente supera los 40 kilómetros por hora, o sea que ese porcentaje del 30%, bueno, pero más allá de esto, mi pregunta iba a eso justamente, porque la responsabilidad es nuestra, como ciudadanos, como conductores. Sin duda que sí. Pero ¿cuánta responsabilidad hay del Estado en no controlar o en que las calles estén en condiciones, que las sendas peatonales estén pintadas? Que estén marcadas, porque en casi ninguna esquina de las ciudades del país están marcadas. Que haya veredas, porque hay zonas urbanas en las cuales no hay veredas o están destruidas. Es importantísimo entonces brindar también una infraestructura de seguridad para el peatón. Pero esa infraestructura de seguridad pasa también por el otorgamiento de la prioridad en las esquinas y sendas peatonales y donde hay semáforos con el semáforo a favor, pero pasa también por la reducción de la velocidad. Yo recientemente tuve oportunidad de visitar algunas ciudades europeas y es notable cómo ya han incorporado esta velocidad máxima 30 en todas las calles, está claramente marcado y está controlado para que se cumpla. Y eso significa salvar muchas, pero muchas vidas. Claro. Y ese es el camino que tenemos que seguir en la Argentina. Doctor, dos preguntas. No, en realidad no una pregunta, pero primero una reflexión. Ustedes hicieron este estudio donde 1 de cada 10 respeta al peatón sobre más de 1.500 casos. Pero ese porcentaje del 1 en 10 no es solo con conductores, digamos, comunes, sino también con conductores profesionales, lo cual preocupa mucho. Sí, por supuesto. Conductores que se dicen conductores profesionales tampoco respetan al peatón. No. Una cosa muy... Por lo cual no son muy profesionales en realidad. Y bueno... Porque justamente el profesional es aquel que no solo realiza el viaje que tiene que realizar, sino que lo hace cumpliendo con todas las normas de seguridad para que ese transporte que es necesario no se transforme en una tragedia para otra familia. Y lo último, doctor, no sé qué información tienen ustedes o si se han hecho algún estudio al respecto. ¿Aprendimos que el celular no se debe usar mientras se conduce o no lo aprendimos todavía? Todavía no, y Luchemos tiene en el aire una campaña de concientización desde hace 3 años sobre este tema, pero aquí volvemos al mismo punto de partida. No tenemos control por parte de las autoridades, no tenemos sanción y no tenemos demasiada conciencia. Queremos estar conectados con cualquier situación, pero así nos desconectamos del tránsito, nos desconectamos de la conducción y muchas veces causamos accidentes, lesiones y muertes a otros. Creo que es una cuestión que hay que combinar concientización con control, sanción, para que realmente podamos evolucionar y terminar con esta tragedia espantosa que tenemos en la Argentina de entre 15 y 20 muertes todos los días en distintas circunstancias del tránsito, el 22% de ellas de peatones, de todos, como usted, como yo, como cualquier otro que sale de su casa y no vuelve más porque alguien no le otorgó la prioridad peatonal, porque alguien no condujo una velocidad
de seguridad porque alguien violó alguna norma elemental de seguridad en el tránsito. Perdón, doctor, y una cosita más, lo último, muy breve, pero alguno está pensando, y bueno, pero los peatones cruzan por la mitad de la calle, ¿viste? En este estudio ustedes justamente afirman que como no se respeta al final de la calle y la línea peatonal, esto desalienta a los peatones a hacer las cosas como corresponde y cruzan por donde pueden, por donde les sale, digamos. Y sin duda es que es así. Justamente el peatón no tiene un aliciente para cruzar por la esquina, porque si en la esquina se pararan para darle la prioridad, el peatón se esforzaría en ir a la esquina. Pero si considera que es lo mismo, porque en cualquier caso le van a tirar el vehículo encima, ya sea camión, ya sea un automóvil particular, un colectivo, lo que sea, entonces se arriesga y cruza de cualquier manera. Entonces es fundamental. Sí, claro. Esto es realmente algo que se alimenta recíprocamente el cumplimiento de los unos con los otros y la factura se paga en muchísimas vidas que se pierden cada día. Doctor Alberto Silveira, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, gracias a ustedes también por luchar por la vida. Un granito más de arena en algo que parece utópico, pero a lo que tenemos que tender. Algún día llegará. Y lo tenemos que lograr. Y lo más pronto posible, porque mientras perdemos muchas vidas de mucha gente que debería estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.